Muy buenos días, familia. Bienvenidos a la Biblia en un año. Dios me los bendiga a todos. Hoy estamos en el día 334. Ha sido de tremenda bendición, ¿verdad? Porque nos ha refrescado el Señor todas las cosas que hemos aprendido y ha sido para mí de gran bendición. Yo creo que para ustedes también. Y hoy vamos a compartir los versículos bíblicos en Daniel 7, del 1 al 28. Primero de Juan 1, del 1 al 10, Salmo 119, Salmo 119, del 153 al 176 y Proverbios 28, del 23 al 24. Y yo escogí la cita bíblica de Primera de Juan 1, del 1 al 10. Esta cita está muy poderosa. Y vamos a comenzar leyendo la palabra en Primera de Juan. Aquí Juan expresa que la palabra es vida, la palabra es luz y la palabra es amor. Gloria a Dios. Dice, lo que era en el principio lo es, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y cuando vemos de lo que era desde el principio, quiero aclararles que aquí el apóstol Juan está diciendo, está explicándonos y recordándonos a nosotros que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay quien dice, hay quien no puede creer en Dios, pero él está testificando que Dios fue el creador del universo, que cuando nada estaba hecho, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, y en Juan, cuando vamos a Juan 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Dios es la vida eterna. Él caminó en la tierra como hombre para traernos a nosotros salvación y vida eterna. Y él está testificando que los discípulos lo vieron. Hay muchas religiones que le dicen a usted que Dios no existe. Desde el principio todo fue hecho por Dios. Y Dios lo ha creado todo para bendecirnos, pero lo mayor que Dios nos ha dado es dar a su Hijo Jesús, que fue a la cruz por la salvación. Dios envió lo más precioso que él tenía, que fue a su Hijo Jesús, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y por ese Jesucristo hoy tú y yo estamos aquí. Por eso entonces dice, porque fue manifestada y lo hemos visto y testificado. Ellos testificaron del poder de Jesucristo, del poder de Dios, porque Dios engendró a Jesucristo para traer al mundo la salvación. A través de Dios vino la salvación al mundo. Dice, lo hemos visto, lo hemos testificado, lo hemos anunciado la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Eso que estamos anunciando nosotros es el Evangelio. Anunciamos la salvación, la vida eterna. Gloria a Dios. Y la verdadera comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, porque Dios es luz. Dice, estas cosas he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo de nosotros se cumple cuando venimos a recibir a Jesucristo, que es el que llena todo vacío. Porque el mundo da el gozo, pero el gozo que tenemos Dios no nos dio el mundo, nos dio Jesucristo. Y dice, este es el mensaje, y estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído y hemos anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Aquí, cuando decimos que Dios es luz, quiere decir que nosotros somos hijos de luz, porque hemos pasado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz admirante. Dios nos redimió de la maldición de la ley
y nos trajo de ese mundo que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nosotros tenemos que practicar la verdad por medio de la santidad y la obediencia, viviendo una relación en una comunión con Dios, una relación con Dios, caminando en santidad, en obediencia, que amándonos unos a los otros, como dice Dios. Y no dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nosotros cuando llegamos a Cristo, dice que nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron. Tú tienes que apartar la vida de Dios con el pecado, porque Dios es luz y el pecado es muerte. Gloria a Jesús. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si tú sigues a Jesucristo, tú tienes que identificar cuál es la luz y cuál es la tiniebla. Guardar los mandamientos. Dios nos ha mandado guardar los mandamientos. Tener testimonio, que donde quiera que nosotros entremos, nuestro testimonio hable más que nuestras propias palabras, porque usted hoy a veces que dice, yo soy cristiano, pero si la luz de Jesús no brilla en ti, Cristo no está en ti verdaderamente, tú no vives la vida con Cristo. El que guarda sus mandamientos jamás andará en tinieblas, porque Él lo dice, que nos trasladó de ese mundo a la luz. Pero dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros también somos luz en medio de la oscuridad. Porque en medio de las personas, cuando tú oyes hablando cosas que no es del Señor, cuando tú prestas oído a cuentos, cuando tú estás en el trabajo, que tú oyes hablar cosas que no sean de Dios, ahí es cuando tú tienes que decir quién es Dios. Ahí es cuando tenemos que testificarle al Dios que nos salvó, que nos sanó, que nos levantó. Donde quiera que estemos, tenemos que caminar como hijos de luz, llevándonos a la vida un testimonio de santidad y de obediencia, porque en la obediencia está la recompensa. Dices, pero si andamos en luz como Él estaba en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios nos limpia de todo pecado y de toda contaminación. Y esa sangre es la que nos levantó, la que nos restauró, la que nos sacó de muerte a vida. Y ya podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en ti. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Guardar los mandamientos y no vivir en tinieblas. Y en primera de Juan 5 dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú has nacido de Dios, tú tienes que descontaminarte del pecado, dejar las relaciones pasadas, apartarte del pecado, porque la palabra dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo resistimos al diablo? Oyendo siempre, estando orando, estudiando la palabra, buscando siempre de Dios. Gloria a Dios. Porque sabe, y dice, y él es fiel, dice, nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda contaminación. Si has fallado, te quiero decir que abogado tenemos en Cristo Jesús, que Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere que en nuestra vida haya arrepentimiento, que no podemos decir que andamos bien si andamos en oscuridad. Cuando andamos en oscuridad, cuando andamos pecando, cuando no andamos en amor, cuando no tenemos la comunión los unos con los otros, porque Dios quiere que tengamos comunión unos con nosotros, porque Dios es el amor. Y te voy a decir algo, en primera de Juan 8:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy te quiero decir antes de terminar que si estás en pecado, arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Y Dios quiere que sobre toda cosa guardemos el corazón, porque del corazón mana nuestra vida. Pero si tú nunca has recibido a Jesucristo, tú piensas que tú no estás limpio para recibir a Cristo, que tú estás en pecado, que tú piensas que tu pecado es mayor que el de todos, quiero decirte algo, que hay uno que murió por ti, que hoy que la sangre de Cristo todavía está disponible para ti,
que si tú quieres recibirle como tu Señor y Salvador, Él viene con las manos abiertas. Solamente tienes que arrepentirte de corazón. Y cuando hagan el llamado en tu iglesia, si visitas tu iglesia, no tengas pena. Dios ama el pecador. Dios odia el pecado, pero ama el pecador. Y este es un tiempo, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y yo te invito para que si nunca le has dicho a Jesús, que entres tú en tu corazón hoy, le digas: Padre, me arrepiento de todo pecado y quiero que entres a mi vida, que me guíes y me diriges todos los días de mi vida. Y Jesús te ama tanto que Él te está esperando con los brazos abiertos. No pierdas la oportunidad de recibir a Jesús para que llene ese vacío que hay en tu corazón. Dios me los bendiga.